Muchas gracias, señor diputado. Por Movimiento Ciudadano y hasta por 7 minutos tiene el uso de la palabra el señor diputado Ricardo Monreal Ávila. Por favor, el micrófono. Ciudadano presidente, bienvenido, ciudadano secretario. Lo cortés no quita lo opositor. Bienvenido a la comparecencia. México vive su cuarto ciclo de reformas antipopulares, llamadas estructurales, que desde nuestro punto de vista representan retroceso y pillaje. El primer ciclo se presentó con las reformas borbónicas que finalmente detonaron en la Guerra de Independencia. El segundo ciclo con el porfiriato que detonó el movimiento social de 1910. El tercero, el sandinismo, que generó una profunda crisis de desigualdad social y corrupción. Y este que vivimos, el peñanietismo, caracterizado por la entrega de los recursos energéticos y la imposición del mismo modelo económico neoliberal, profundizando la pobreza y la desigualdad. Y en estos dos últimos ciclos, el agro nacional ha llevado la peor parte. Alejándose del campo, el gobierno ha contribuido a su abandono y a su pobreza. Nosotros consideramos que no se ha impactado, no se ha frenado, ni menos revertido el proceso de deterioro del campo mexicano. Lamentablemente se siguen observando prácticas de los gobiernos que lo anteceden, caracterizadas por corrupción y clientelismo. No se ha podido frenar la corrupción que existe en las delegaciones cuando se aplican los programas. Lo podemos observar en las asignaciones, en proveedores y en beneficiarios. Incluso los gobernadores de los estados deciden la aplicación de los recursos y obviamente lo hacen con fines partidistas, sin planeación ni menos visión. No se ha podido frenar el pillaje de funcionarios en detrimento de los campesinos. No hay programas de alto impacto que mitiguen la miseria y la pobreza en el que está sumido el campo. Los combustibles excesivos y caros profundizan la pobreza. Las tarifas de energía eléctrica son depredadoras. Cuando escucho algunos discursos en estas reuniones, pienso que no estamos hablando del mismo campo. A lo mejor están hablando de Suiza o de Europa, pero no están hablando de México. Están totalmente descontextualizados. Quizá se refieran al campo de golf donde viven frecuentemente, donde asisten a reuniones sociales. No se ha podido tampoco generar una política de atención a los campesinos seria, real y con beneficios tangibles. Los insumos como son los fertilizantes, las plaguicidas, los fungicidas, las semillas y todos los instrumentos de labranza son inalcanzables en su adquisición, sus precios desproporcionados en una economía de sobrevivencia y de pobreza ahondan más la crisis del campo mexicano. Ahora agudizado con la presencia del crimen organizado, los productores y ganaderos viven azotados o asolados por la delincuencia que los extorsiona, que les exige derecho de piso, que les exige parte de su producto, que los secuestra y los asesina con total impunidad. Los precios de los productos no valen, ni menos representan una recuperación a su trabajo o a su inversión. Cada vez son más los ranchos que se abandonan, las parcelas que se dejan de cultivar
y los números no mienten en la enorme cantidad de productos que se tienen que importar, cuyo crecimiento en los últimos años es desmedido. En este gobierno no se ha mejorado la situación del campo. Si tenemos que definir a la política agropecuaria, tendríamos que resumirla con una sola palabra: fracaso. Este gobierno no representa alternativa viable para los campesinos. Sus políticas son caducas y corruptas. El campo se encuentra en la peor crisis de su historia, con una clase política y con una dirigencia decadente, con líderes campesinos sin autoridad moral, enriquecidos y corruptos, cuyo comportamiento obedece más al patrón de hacendados y caciques que a la de dirigentes sociales. Medran con la pobreza, la miseria y se aprovechan de los programas. Hace 2 años, ciudadano secretario, aquí en esta Cámara lo escuché con sus planteamientos. No es casual que cada año haya venido a escucharlo. Sin embargo, no veo la luz al final del túnel. Yo le tengo a usted respeto porque sé que es un hombre honesto. No tengo ninguna duda de su capacidad, pero se enfrenta a muchos intereses difíciles de enfrentar, intereses que están por encima de las facultades que como secretario puede hacer. No creo que sea sino retórica lo del nuevo rostro del campo. No le veo posibilidades. Tan solo en el reto del Tratado de Libre Comercio se están abandonando sectores prioritarios del país. Lo mismo sucede con la manzana, que con la papa, que hoy los productores de papa tienen problemas severos porque consideran que el gobierno protege al extranjero o a los productos del extranjero por encima de los productores nacionales. Están en un litigio y se sienten solos, como los productores de manzana o como los productores de otros productos del campo.